La novela surge casi como una sospecha de que había algo incompleto en la historia oficial sobre por qué supuestamente se extinguieron los negros en Buenos Aires. Ver que en Montevideo hay negros, bueno, por supuesto en otros lugares de Latinoamérica también, las comunidades afroamericanas son importantes y en Buenos Aires supuestamente no hay. Existe una serie de argumentos en la historia oficial que explican la supuesta extinción de los negros de Buenos Aires, que llegaron a ser más de un 30% de la población, según censos oficiales. Y esos argumentos se dividen, podríamos decir, en tres, en los que pertenecen a la categoría de los ridículos, como que no soportaban el clima o que tenían proclividad a enfermarse o ese tipo de cosas. Los que son verdades pero están dichas de una manera cerrada, enlatada, en donde prácticamente no se explora la calidad de esas verdades, como por ejemplo que murieron en las guerras o que murieron en las pestes. Y los ausentes, la categoría de los argumentos ausentes, que hablan de la invisibilización de la comunidad afroargentina y de lisa y llanamente la posibilidad de un genocidio. De la novela a mí me interesaba preguntarme hasta dónde era posible y sobre todo hasta dónde era imposible las relaciones de atracción en principio, porque la novela empieza a narrar la primera infancia y la primera juventud de Joaquín y de Valeria, que ellos se vincularan, que se atrayeran y que surgiera una relación poderosa entre ellos. La ficción casi se construye solo y naturalmente ese vínculo de amor entre Joaquín y Valeria. Joaquín, hijo liberto de madre esclava, nacido en 1820, Valeria, hija blanca de los amos, nacida el mismo día. A partir de esta historia que es de amor, pero es también de crecimiento juntos, me pareció mucho más interesante explorar cómo se insertaba y cómo también se excluía al negro en la sociedad del siglo XIX. ¿Qué era realmente la guerra en el siglo XIX? ¿Qué era una campaña en la guerra en el siglo XIX? ¿Y cómo era ser soldado siendo negro? ¿Y qué diferencias había entre los negros y los blancos? Se maneja la hipótesis de que fueron usados como carne de cañón y nunca se termina de profundizar qué es lo que se quiere decir con carne de cañón. Por supuesto, ser carne de cañón es ir los negros adelante de los blancos, pero ir dos filas de negros adelante de dos filas de blancos es ser carne de cañón, pero también es ser carne de cañón ir los negros a pie y los blancos a caballo, los negros en un batallón, los blancos en el otro, los negros un día y los blancos al día siguiente a pelear con lo que quedó. Todas son formas de carne de cañón y no todas, por ejemplo las que nombré recién, no todas merecerían la misma valoración desde una investigación sociológica. En ese capítulo en la novela, Joaquín participa en una campaña, participa en una batalla, participa en el ejército y se vislumbra con mayor detalle y con mucha riqueza las vicisitudes de la guerra en ese periodo. Uno de los desafíos de
la literatura, de la escritura, del oficio de escribir, es poder narrar desde distintas voces diferentes a lo que sería la voz propia, la voz natural. A mí me parecía fundamental que la narradora, la que investigaba el manuscrito y la casa heredada en el siglo XXI, fuera una mujer, porque me parecía que agregaba intimidad al lazo que la unía con Valeria, puesto que sí era la heredera de la casa. Eso mostraba que que tenía un parentesco directo con Valeria. Una de las razones por las cuales hay poca información es porque en realidad no había nada, es decir, todo lo que pudiera pensarse como registro en los hospitales, registros particulares de los médicos, registros de los diarios, habían quedado apócrifos porque sencillamente los diarios habían dejado de salir. La gran mayoría de los médicos habían huido en ese éxodo de 2 o 3 semanas en que 2/3 de la ciudad huye de Buenos Aires. El presidente en ese entonces era Sarmiento y seguramente, como bien decía Mitre desde su ya inaugurado diario La Nación, seguramente no es su mejor página la actuación, la forma en que llevó adelante la crisis que se produce por la fiebre amarilla, y esa es un poco la razón de que no esté tan desarrollado en la historia oficial esos días de 1871.